Mis hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos en un jueves más de estudio bíblico. Vamos esta noche a ver algunos aspectos y a estudiar el Salmo 51. Así que les pido, donde quiera que estén, que vayan buscando en sus Biblias el Salmo 51. Mientras tanto, pues vamos a disponer este tiempo en manos del Señor. Vamos a colocar toda esta reunión en manos del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración. Mi Señor, mi Dios, queremos agradecerte en esta noche que nos permitas nuevamente acercarnos a tu palabra. Te pido por favor que guíes todo este estudio, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones por medio de tu palabra. Este salmo particularmente conlleva un tema muy difícil de tratar, que para mí, y tú lo sabes, Señor, que te lo llevé varias veces en oración. Fue muy difícil de poder consolidar ideas claras y poder entender realmente qué pasa por el corazón de David cuando escribe estas cosas. Pero tú eres el mismo espíritu que inspiró en la mente del salmista todas estas palabras. Así que te suplico, Señor, encarecidamente que de la misma forma en que inspiraste en la mente del salmista este Salmo 51, asimismo acudas a nosotros y te compadezcas de nuestras mentes que son tan cortas en entender toda la riqueza y la profundidad de tu palabra, y que nos dejes un mensaje a nuestros corazones, para que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra, para que podamos comprender todo lo que está escrito para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra amonestación. Que nos ayude, Señor, a que todos nosotros podamos poner por obra estas palabras que inspiraste en David y que esta noche vamos a estudiar, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Te doy muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, porque es instrucción para nuestras vidas. Gracias por la amonestación y también la consolación que traes a nuestros corazones cada vez que nos acercamos a ella. Glorifícate, Señor, en esta noche y permítenos tener un buen tiempo de estudio. Así sea. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les indico, entonces vamos al Salmo 51. Voy a leerles desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice la escritura: para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás.
Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Quiero iniciar este estudio con las siguientes palabras. Abro comillas. Con el corazón destrozado escribo esta carta. He pecado gravemente contra el Señor, contra mi esposa, mi familia y contra innumerables de ustedes, al tener una relación pecaminosa con una mujer que no es mi esposa. Estoy profundamente destrozado. He traicionado y engañado a mi esposa. Esto devastó a mis hijos. Trajo vergüenza al nombre de Cristo, reproche a su iglesia y daño a muchísimos ministerios. Odio mi pecado, lloro por él y me he apartado de él. Mi pecado tiene consecuencias enormes y viviré con ellas el resto de mi vida. A lo largo de los años, muchos han recurrido a mí en busca de guía espiritual y les he fallado. Les pido perdón. Por favor, oren por la misericordia y la gracia del Señor, mientras busco enmendar los pecados profundamente erróneos que he cometido contra mi esposa y mi familia. Y para que, a su tiempo y manera, Él traiga redención y restauración a nuestro matrimonio, para su gloria. Cierro comillas. Después de 6 meses de silencio, el pastor y teólogo Steven Lawson, de 73 años, quien renunció al ministerio luego de un escándalo de adulterio, publicó esta confesión que acabo de leer, admitiendo su pecado y arrepentimiento. Abordó su silencio de 6 meses diciendo que necesitaba tiempo para identificar las raíces de su pecado y buscar en su alma y poder determinar si su arrepentimiento era genuino o no. Dentro de esta carta del Dr. Lawson hay una confesión, una súplica por restauración y un compromiso. Y eso es precisamente lo que tenemos delante de nosotros en el Salmo 51. Al querido y respetado pastor Lawson le tomó 6 meses para dar una respuesta pública por su pecado. Seguramente fue confrontado por el Espíritu de Dios en lo que hizo. El mismo Espíritu de Dios que envió al profeta Natán a confrontar al rey David. Este Salmo 51 es el tercero de los salmos penitenciales que tenemos hasta el momento. Y considero muy profundamente que en el Antiguo Testamento no hay otro texto que acerque nuestra visión más a mostrarnos el correcto significado del pecado y su remedio. El título nos habla acerca de la confesión de David de su pecado con Betsabé. Este episodio tan trágico y oscuro que ocurrió en la vida del salmista parece haberle dado una profunda comprensión de la verdadera naturaleza del mal y una muestra doble de lo que estaba sintiendo y de lo que estaba manifestando en su oración. Por eso también hay una doble petición para una doble cura. David suplica no solo por la mancha que le ha causado el pecado con Betsabé, sino también solicita una renovación de su espíritu. Mirando hacia el futuro con esperanza, David también contempla con anticipación un servicio de acción de gracias y una muestra de alabanza por el perdón y la pureza que sabe que recibirá de Dios. Mis hermanos, si bien el Salmo 51 no nos habla expresamente sobre la ética bíblica, el tema de la ética sí está implícito en él. Recordemos por un momento que los pueblos paganos alrededor de Israel tenían también reyes. Estos reyes podían hacer lo que quisieran con total
impunidad. Si querían una mujer, podían tomarla y asesinar a su esposo para conseguirla. Y no había quien pudiera oponerse a los deseos del rey. Parte de esa práctica tan cruel que tenían los reyes paganos es una muestra del miedo que tienen Abraham e Isaac cuando van con sus esposas a esas tierras paganas. Recordemos cuando Abraham va a Egipto, que le pide a Sara que diga que es su hermana, cuando Isaac está en Gerar, que le pide también a Rebeca que diga que es su hermana. Los reyes paganos podían quitarle la vida a sus súbditos, si así lo querían, para tener a sus mujeres. Los reyes paganos podían tomar cualquier posesión, cualquier propiedad incluso, a costa de los mismos ciudadanos, y quedaban totalmente impunes. Pero en Israel, el rey era simplemente una oveja más. Y el Señor se lo hizo saber a David por medio del profeta Natán. Yo te saqué de detrás de las ovejas. El rey también tenía la obligación, por Dios, de vivir bajo las mismas normas éticas que la ley de Dios establecía. Que un profeta se atreviera entonces a confrontar al rey era algo impensable. Este salmo, mis hermanos, no es un tratado de teología, como algunos lo han querido ver. No es un tratado de teología sobre cómo debe hacerse una confesión de un pecado. Entendamos este salmo más bien como una súplica sincera, desde un corazón que está arrepentido, que está sufriendo la angustia que le produce su propia condición. Aquí no encontramos un análisis cuidadoso de las diferencias entre el pecado y la naturaleza pecaminosa, o entre la necesidad del perdón y el pedido de restauración. Pero lo que sí podemos ver en el Salmo, en esta súplica nacida del corazón de David, es que hay un pensamiento gradual que va desde la solicitud del perdón, pasando a través de la percepción de un problema profundo que se describe, hacia una restauración. David viene desde lo más bajo. Él reconoce su condición, sabe que es un pecador, solicita a Dios una restauración y espera en el futuro que venga esa restauración para sí. Aquí hay un David mostrando un corazón abierto, solicitando a Dios un pedido por la pureza y terminando en una alabanza como parte de un compromiso que David va a hacer hacia el servicio de Dios. Entonces, lo que podemos ver en este salmo es una estructura bien particular. Vemos en los versículos 1 al 6 que está la confesión del pecado. En los versículos 7 al 12 notamos que hay una súplica por la restauración. Y en los versículos 13 al 19 notamos que hay un compromiso que David va a hacer. Nuestro salmo está lleno de súplicas hacia Dios. David le pide a Dios que tenga piedad, que borre sus transgresiones, que lo lave, que lo limpie, que lo purifique, que le haga huir con gozo, que esconda su divino rostro de sus pecados, que cree en él un corazón limpio, que le renueve el espíritu, que no le eche de su presencia, que le restituya el gozo, que lo sostenga, que lo libre, que abra sus labios y que le haga bien con benevolencia. Toda esta serie de súplicas y toda esta serie de solicitudes de forma personal que David está haciendo, nos indica con claridad que la idea que David tiene en mente es que Dios es el único que lo puede perdonar y lo puede restaurar. Y ya vamos a ir desarrollando un poco esa idea. Este es uno de los pocos salmos donde el contexto está definido con claridad por sus mismos escritores o por su mismo escritor. Podemos encontrar un contexto claro en su composición.
La acusación que el profeta Natán le hace a David, la encontramos registrada en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Esta acusación de Natán lleva a David a hacer una confesión y lo encontramos ahí, ¿cierto? Una confesión por su pecado de forma inmediata. Aunque no se nos muestra a ciencia cierta dentro del relato del libro de Samuel, el momento exacto en que Natán hizo esa confrontación de David, sí podemos ver que fue después del nacimiento del niño que se produjo por medio del adulterio. Haya sido el momento en que haya sido, este salmo es una clara evidencia de la condición de que David reconocía de su propio mal cuando fue confrontado por el profeta. Así que, viendo todo esto, podemos concluir, mis hermanos, que el autor quiere dar a conocer a su audiencia un hecho particular, y es que todo pecado que se comete en contra de Dios mismo. Todo pecado que se comete en contra de Dios. Pero Dios es perdonador y es restaurador si nos acercamos a Él en arrepentimiento. Vamos a ir desarrollando también este argumento. Así que conforme a la estructura que les presentaba anteriormente del Salmo, una confesión de un pecado, una súplica por una restauración y un compromiso, voy mejor a presentar ese bosquejo en estos 3 puntos. Una confesión de un pecado, una súplica por una restauración y un compromiso que va a llevar un sacrificio. Así que el primer punto, mis hermanos, es la confesión del pecado. Versículos 1 al 6. La piedad, la misericordia y la compasión son el fundamento de la súplica de David. Él empieza reconociendo la planificación que hubo en medio de su pecado. Hubo una mentira, hubo el adulterio y un homicidio. Él reconoce que esa es la raíz, la causa de su maldad. Que el haber planificado con tanta frialdad todo lo ocurrido demuestra el grave pecado que cometió el mismo salmista. Y por eso pide al Señor que lo lave y que lo limpie. David destaca 3 palabras para solicitar el perdón de Dios. Estas palabras son sinónimas y él las coloca de forma paralela en medio del Salmo. Se lo puede ver ahí en los versículos 1 y 2. Las palabras sinónimas son la piedad, la misericordia y la compasión. Pero de igual manera, David también usa 3 palabras que son sinónimas y paralelas de lo que le está pidiendo a Dios. Él le pide que le borre sus pecados, que lo lave y que lo limpie. Esta repetición no es casualidad. Recordemos, mis hermanos, que en el idioma hebreo, los escritores de la Biblia no tenían lo que nosotros hoy en nuestro idioma conocemos como adjetivos superlativos. Por ejemplo, cuando quiero hablar de algo que es muy grande, digo que es grandísimo. Ellos no tenían esos ísimos dentro de su lenguaje. Así que la forma de enfatizar o de usar el lenguaje superlativo o este adjetivo superlativo es por medio de las repeticiones. Un ejemplo claro de ello es el atributo de la santidad de Dios. Isaías, cuando lo describe allí en el Canto de los Ángeles, no dice, ¿cierto?, que Dios es santísimo. Nosotros podemos decirlo por nuestro idioma. Pero ¿cuál es la manera de él decir esto? Que Dios es santo, santo, santo. Como el desierto, desierto, te digo. Cuando se utiliza estas figuras, estos adjetivos, lo que se quiere dar a entender es algo importante, algo que es superlativo, algo a lo cual se le debe prestar atención. Y David llama la atención de Dios en un pedido de urgencia, en un llamado de urgencia por su súplica. Por eso habla de la piedad, la misericordia y la compasión. Y le pide a Dios que borre, lave y limpie su maldad.
David sabe a la perfección que este pecado ha afectado a muchos, pero reconoce este pecado en particular como una ofensa ante Dios y contra Dios, porque Dios será su juez. Él es quien le va a dar la sentencia, como nos lo dice el versículo 4. Y esta sentencia, como lo dice ahí también el versículo, no tiene reproche alguno. No hay ninguna acusación en contra de Dios. Su sentencia está justamente y plenamente justificada a causa del pecado de David. Recordemos que según el contexto, la sentencia de Dios contra el pecado de David fue que el niño que había nacido del adulterio muriera. David intenta negociar con Dios, usted lo ve ahí en el contexto también de lo que pasa, ora para que el Señor quite el pecado, pero con Dios, usted y yo lo sabemos, no hay negocio. Lo que Él dictamina es justo. Lo que Él dictamina sobre nuestro pecado se hace. Pero reconociendo un poco lo que David está haciendo, notamos que él hace algo que muy poco hacemos hoy en día. Este salmo, perdón, este salmo nos enseña que el primer paso para el verdadero arrepentimiento es reconocer nuestra propia responsabilidad delante de Dios. Hoy en día cuando las personas se les acusa de algún pecado, incluso cuando son encontrados en su mismo pecado, se excusan. Los hombres que cometen adulterio se excusan en que sus esposas no los satisfacen. Las mujeres que cometen adulterio se excusan en que sus esposos las descuidaron. El ladrón se excusa en su necesidad. El mentiroso se excusa en que si no lo hace, pues va a perder algo que es importante para él. Y así, todos los pecados que podamos encontrar tienen una excusa justificable para hacerse. Pero David dice que no. David no culpa a las circunstancias, ni al diablo, ni a que sus otras esposas no lo satisfacían. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14 están estas palabras. Quiero leérselas. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás, sin embargo, por cuanto este hecho ha hecho blasfemar a los enemigos de Dios, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. El salmista en el versículo 5 reconoce que todo esto no lo toma por sorpresa, que el pecado es algo que ha estado en él desde su misma concepción. Este versículo 5 particularmente es usado por muchos teólogos, muchos buenos teólogos, para hablar acerca del pecado original. Sin embargo, en el contexto del Salmo vemos que esta declaración de David define su propia condición de impureza frente a la pureza de Dios. Es lo que David está haciendo en esta súplica por su perdón, en esta petición por el perdón de Dios. David reconoce, él no puede justificar su pecado. Él dice: Señor, tu pureza es absoluta. Mi impureza también lo es. Tu pureza es desde siempre. Mi impureza también lo es. David reconoce que no puede justificar su pecado, como les digo, por falta de conocimiento. Él se reconoce como alguien consciente desde el vientre de la conducta correcta que ha desobedecido. Él sabe, como nos lo dice en el versículo 3 de nuestro Salmo, lo que es legítimo conforme al derecho y a la justicia. Dios ha establecido lo que es legítimo. Dios ha establecido lo que es conforme al derecho y la justicia. Al reconocer su imperfección, David refleja lo que nosotros somos de igual forma. Seres imperfectos que necesitan arrepentirse de su mal camino. Por ello, hace esta contraposición. Y esa contraposición de la pureza de Dios con su propia impureza desde la concepción.
manifiesta también nuestra propia imperfección y contrapone entonces nuestra imperfección ante la perfección absoluta de Dios. Por esto, mis hermanos, nosotros cuando venimos a pedir perdón a Dios, tenemos que comprender de primera mano que toda confesión de nuestro pecado debe hacerse pensando en la perfecta obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Ya vamos a desarrollar esta idea. Muy bien, tenemos entonces como número 1 la confesión del pecado, versículos 1 al 6. La segunda parte es la súplica por restauración, versículos 7 al 12. Cuando llegó la reprensión del profeta Natán a David, cuando vino este profeta guiado por el Espíritu de Dios, esta reprensión llevó a David a la comprensión de su verdadero problema. El verdadero problema de David, que él reconoce en medio de este salmo, es que no ha podido mantenerse firme ante la justicia y la rectitud de Dios. Dios, por su rectitud y su justicia, exige del hombre rectitud y justicia. Y David lo reconoce y dice, mi problema es que yo no he podido mantenerme firme ante eso. La comprensión de esto lo lleva a una súplica por una purificación y una limpieza. El hisopo, que se menciona aquí en el versículo 7 de nuestro salmo, es la rama de un arbusto que crece en el desierto. Este hisopo se usaba para la purificación ritual y para la curación de los leprosos, como se ordena en Levítico capítulo 14, especialmente en el versículo 4. El hecho de que David utilice el hisopo para hablar de esto no es casual, es muy significativo. ¿Por qué? Porque lo que David está haciendo es reconociendo que su pecado no es algo periférico, no es algo que viene y lo visita de vez en cuando, como nosotros creemos muchas veces. No es que el pecado me llega de visita y estoy por ahí desprevenido, me asalta en mi inocencia y peco. No, no es lo que David está reconociendo cuando él habla del hisopo. Dios arrinconó a David. Él pensó que no había pasado nada, que Dios había quedado callado y que con la muerte de Urías todo había quedado saneado. Pero cuando Dios arrincona a David por medio del profeta, le hace comprender que su pecado es un problema interno, al igual que una lepra. La lepra, sí es verdad, se evidencia en el exterior. Esta enfermedad de la lepra se evidencia en la piel. Pero todos sabemos que el problema no es de la piel, que el problema es de la sangre, algo que está en el interior del enfermo. Por eso David utiliza el hisopo para dar a entender que tiene una lepra en el alma, que su pecado le brota de lo profundo de él, que no es algo que lo visitó esa tarde de verano mientras estaba paseando por la terraza de su palacio, que es algo que él siempre llevó adentro, desde su misma concepción, como nos lo dice el versículo 5. Y hay un detalle importante también aquí en el versículo 7. Hay dos palabras en el hebreo para lavar. La primera de ellas se aplica al lavado del cuerpo, al lavado de los utensilios de la cocina o cualquier otro objeto que pueda sumergirse para lavarse, o sobre el cual se le pueda echar agua para lavarlo. La segunda palabra es una palabra un poco más específica porque habla del lavado de la ropa mediante el método que se usaba para lavar la ropa en ese entonces. ¿Cuál era? Meter la ropa en un río, golpearla con un palo contra una piedra, bien sea un río o un lago, y David escoge esta segunda palabra. Él rechaza por completo la metáfora de simplemente darse un bañito con agua tibia y ser libre de impurezas. David utiliza la segunda palabra para hablar
del deseo que tiene que Dios lo limpie profundamente. Él quiere ser golpeado por Dios. Sabe que ha ofendido a Dios profundamente y que necesita ser limpio por él. Por eso utiliza ese término cavas, que era meter la ropa dentro del río o del lago, cogerla contra una piedra y golpearla con un palo. Lo que David está haciendo es, Señor, necesito esto. Necesito este golpe para ser limpio. Necesito que traigas pureza, porque mi pecado ha brotado de lo profundo de mí. Así que yo necesito esa limpieza en lo profundo. De ahí que pueda decir que cuando esa limpieza le llegue, será más blanco que la nieve. Recordemos que en Isaías 1:18 se nos habla del color blanco para identificarlo con la pureza, con el gozo, mientras que los colores oscuros, particularmente el negro en la escritura, se utilizan para el duelo, para la lamentación o para algo que está oscuro en el corazón del hombre. Mis hermanos, tan profundo o tan profunda, mejor, llega a ser la convicción de David, que incluso habla de los huesos que fueron quebrantados por Dios, por el juicio de Dios, que se está estableciendo en todo este proceso. Cabe recordar aquí, como lo hablábamos en un salmo anterior, que el concepto que tienen los hebreos de justicia va mucho más allá de un juicio condenatorio, como ocurre para los impíos. El concepto que los hebreos tienen de la justicia de Dios es para purificar. Ellos saben que Dios va a enjuiciar a su pueblo para purificarlo. Esa es la idea que ellos tienen de la justicia. No es un juicio para condenación o para extirparlos, eliminarlos por completo, no. Ellos saben que Dios los enjuicia para purificarlos. Por ello, David nos dice que los resultados de este juicio en particular van a ser un corazón limpio y un espíritu recto, como lo nombra allí en el versículo 10. Esta creación de un corazón limpio y de un espíritu recto no es simplemente una renovación superficial, una limpieza superficial, no. No se trata de tomar algo malo que hice y bueno, vamos a transformarlo en bueno. No, no se trata de eso. La solicitud que David hace va encaminada a que Dios se encargue de darle un cambio radical de corazón y de espíritu. Y esto solo puede provenir, mis hermanos, del poder creador que Dios ejerce dándonos una nueva vida. Básicamente lo que David está pidiendo es, Señor, hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Me arruiné. Este pecado me dañó. Y yo no puedo salir de esta condición, Señor. No puedo. Lo que te suplico, por favor, es que rompas esto y lo hagas de nuevo. Porque no va a haber otra forma. Si simplemente me das un baño de agua tibia y me limpias, voy a seguir siendo el mismo. Tengo esta lepra en mi interior. Necesito ser hecho de nuevo. Y hay un detalle particular también en esta parte, mis hermanos. David solicita a Dios que no lo eche de su presencia, ni que le quite su Santo Espíritu. Eso está ahí en el versículo 11. Esto tiene una connotación bastante importante. Una remoción de la presencia de Dios, una remoción del Espíritu Santo es el peor castigo que algún hebreo puede imaginarse. A escala nacional significaba el fin de la relación del pacto de Dios con su pueblo y la destrucción de ese pueblo. Es el profeta Jeremías quien usa mucho esta figura dentro de sus escritos. En el capítulo 23 de Jeremías, particularmente, hay una serie de juicios que Dios va a ejercer sobre el pueblo de Judá. Y el profeta los empieza a nombrar allí. La sentencia del Señor termina con estas palabras. Versículos 39 y 40 de Jeremías 23 dice lo siguiente. Por tanto, ciertamente me olvidaré de ustedes y los echaré de mi presencia, junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus padres.
y pondré sobre ustedes oprobio eterno y humillación eterna, que nunca será olvidada. Duras palabras. Dentro de la monarquía gobernante, que según el Señor era una representación de Él mismo delante del pueblo, de ahí el grave pecado de los reyes. La separación de la presencia de Dios habría sido entonces una señal inequívoca de que esa dinastía en particular habría sido rechazada por Dios y había llegado a su fin. Ya usted tiene en mente el ejemplo que le voy a poner, ¿cierto? David lo tiene claro en su mente. Saúl. Miren lo que dice 1 Samuel, versículos 16. Perdón, capítulo 16, versículo 14. Samuel está hablando a Saúl y le dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Capítulo 28 del primer libro de Samuel, verso 6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. David lo sabe. David sabe que si el Señor le quita su Santo Espíritu, ya no va a haber oportunidad para una renovación. Por eso la súplica es insidiosa. El versículo 11 lo dice claramente, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso no es un juego. David lo entiende muy bien. Esta renovación de vida que David está suplicando a Dios, este volver a su presencia nuevamente, esta plenitud permanente del Espíritu Santo, como lo dice el versículo 12, le va a asegurar a David perpetuarse en el reino a través de sus descendientes. Pero una restauración así solo es posible en la medida que la justicia de Dios sea satisfecha. Hoy en día nosotros reconocemos que cualquier acto de bondad que hagamos no podrá satisfacer a la perfección la justicia de Dios. No puede satisfacer esa justicia perfecta que está establecida por Dios en su palabra. Por eso, mis hermanos, debemos entender que cada súplica que hacemos por ser restaurados debe hacerse pensando en la perfecta obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Ya vamos a desarrollar esta idea, ya vamos a llegar allá. Muy bien, tenemos entonces una confesión de pecado, tenemos una súplica por restauración. Y punto número 3, versículos 13 al 19, nos van a mostrar un compromiso sacrificial. La confesión del pecado y la súplica por la restauración traen este resultado. Se introduce de inmediato en el versículo 13 un cambio de idea a través de ese adverbio de tiempo, la palabra entonces. Como resultado del perdón de Dios, David va a hacer un compromiso sacrificial. El salmista se va a comprometer diciendo que se va a encargar primero de instruir a otros como él, de que estos pecadores busquen convertirse a Dios. Pero también va a mostrar cómo va a elevar sacrificios de justicia a Dios, contraponiéndolos con los sacrificios injustos. Ya vamos a ver esto. Este salmo concluye, como es frecuente en los salmos penitenciales, con una acción de gracias y de alabanza a Dios. Pero también nos da un tinte profético, como ocurriera en nuestro Salmo 50, el salmo anterior, mostrando el resultado de la restauración que Dios va a hacer. David sabe que si Dios lo perdona y lo restaura, va a poder ser útil para ayudar a otros. Una nueva reconciliación con Dios y una limpieza profunda de nuestro mal nos dirige siempre hacia un compromiso renovado y aún más profundo. David
muestra ese sacrificio diciendo que él va a testificar, que va a predicar y que va a alabar. Versículos 13 al 15. Y eso debería ser una muestra para nosotros también, mis hermanos. Usted no puede decir que ha sido perdonado si no hay un compromiso más profundo con la obra de Dios. Y que le sirva como evidencia hasta donde ha sido perdonado y restaurado. Si su compromiso ahora es más profundo, si su preocupación por los pecadores o por los hermanos que le rodean para ayudarles ha sido ahora más profundo y más dedicado para llevar alabanza a Dios. Sin embargo, David sabe plenamente que el Señor no puede ser aplacado con sacrificios de sangre únicamente. Los sacrificios que David quiere mostrar también van incluidos con la humillación del corazón. Gracias. Algunos comentaristas han hablado que los versículos 18 y 19, que incluyen la mención de Jerusalén y Sión, fueron añadidos posteriormente para hacer de este salmo un salmo para la liturgia nacional. Es probable que sí, pero aquí es donde quiero hablar de este tinte profético que implica el hecho de que los muros de Jerusalén hablan de la protección de la ciudad. Y que David, ahora que fue perdonado y restaurado, como representante del pueblo de Dios, como cabeza visible del pueblo de Dios, muestra que así cuando el pueblo pida perdón y sea restaurado, podrá ser útil y será protegido también por Dios. Es una idea que algunos teólogos tienen, aunque el texto no nos lo enseña claramente. Podemos decir entonces que el pueblo en una situación difícil recurriera a este salmo para hablar de su propia confesión y su propia esperanza. Pudiera ser también. En esta última sección también encontramos una aparente contradicción, ¿no? Porque el versículo 16 dice que Dios no se deleita en los sacrificios, mientras que en el 19 dice que sí se deleita o que le agradarán, es el término que usa. Pero como lo hemos dicho en la introducción, son los sacrificios de justicia los que le agradan a Dios. Expandamos un poco esta idea. Los hombres de la escritura, por lo general, siempre hablan atacando a lo que ellos consideran un sistema cultico corrupto, es decir, esa religión que solo se veía en la apariencia. Eso es lo que el versículo 16 de nuestro salmo está hablando. David niega por completo el valor del sacrificio de animales sin una dimensión ética que respalde ese sacrificio. Un contexto inmediato que David tiene también en su mente, pues es Saúl, ¿no? Ustedes recordarán cuando él va y hace guerra a, bueno, creo que son los amalecitas y la orden de Dios es, si no son los amalecitas, discúlpenme, no lo traía aquí en el bosquejo, lo recuerdo en este momento, me parece mucho que sí. Creo que es el rey Agag, al que Saúl, perdona, pero la orden del Señor es arrasen con todo. Saúl tiene una buena idea, ¿cierto? Salida de un corazón desobediente, pero parece ser una buena intención de guardarse algunos animales, algún tesoro e incluso perdonarle la vida al rey. Cuando Samuel llega y confronta a Saúl, le dice lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Siglos más adelante, el profeta Oseas, en su libro, capítulo 6, verso 6, manifiesta ese mismo argumento mostrando que Dios prefiere un corazón sincero, que prefiere una adoración sincera, antes que toda una hipócrita pantomima ritual cargada de sacrificios de animales o de entrega de dinero cuando el corazón está totalmente podrido. Y esta última sección, mis hermanos,
nos permite hacer una introducción para mostrar algo acerca de Cristo también. Dentro de nuestro salmo de hoy hay una verdad que se encuentra explícita a lo largo de toda la Biblia. Y es que Dios no se deleita tanto en los sacrificios como en el espíritu que se humilla ante Él. A Dios no le interesa tanto que le sacrifiquemos. Él está más interesado en un espíritu humillado. Cuando vamos a la carta a los Hebreos, encontramos esto. Allí en la carta a los Hebreos capítulo 10, el escritor está explicando la insuficiencia de los sacrificios que se ejecutaban conforme a las ordenanzas de la ley. El escritor de los Hebreos nos muestra que la ley era una sombra de lo que iba a venir más adelante. No era la imagen misma, como lo dice en el versículo 1. Así, en el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos. Así que los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento claramente apuntaban hacia algo más. En nuestro Salmo 51, David no está diciendo que Dios no se agrade de los sacrificios, sino que la idea es bastante clara. Dios no se agrada de los sacrificios que no llevan la justicia del penitente implícita en los mismos. Muy seguramente, mientras David cometió su pecado hasta la confrontación con el profeta Natán, pues David mismo ofreció sacrificios, ¿cierto? Aunque no había confesado su mal, pues él llevaba sacrificios y holocaustos delante de Dios. Si la sentencia vino después de que el niño naciera, pues al menos, pasaron 9 meses. Y seguramente en esos 9 meses David pudo participar de alguna fiesta nacional o de alguna fiesta particular dentro de los rituales de los sacrificios y allí pudo haber llevado sacrificios a Dios. Pero en el momento en que es confrontado por Natán, David entiende que nada de eso era suficiente si no se hacía con justicia. Por eso habla de que los sacrificios que realmente Dios acepta son el corazón contrito, el espíritu contrito y el corazón humillado, como lo dice en el versículo 17. David nos va a decir más adelante en el 19 que Dios sí se agrada de los sacrificios, pero de aquellos que son justos, que ese tipo de holocausto y sacrificio llega a ser perfecto delante de Dios. Y aquí está el punto. Las culturas orientales muestran a lo largo de su historia que los pecados no se quitaban del todo, sino que se apaciguaba alguna deidad por medio de esos sacrificios. La persona, por lo general, solo tomaba conciencia de su pecado cuando experimentaba alguna circunstancia considerada como un castigo de alguno de sus dioses. Así que por medio de los sacrificios buscaba apaciguar la ira de esos dioses. Por su parte, la ley de Moisés también mostraba que los rituales no quitaban del todo el pecado, sino que le permitían a la persona que ofrecía el sacrificio llegar al perdón transitorio. Usted no encuentra en ninguna parte del Pentateuco que el pueblo de Israel pensara en términos de una remoción eterna de los pecados. Ellos solo buscaban limpiar esa profanación que causaba el pecado delante de la presencia de Dios, pero sabían que continuamente debían estar expiando sus pecados. Eso pues más claramente lo encuentra usted en el libro de Levítico. Esto era algo que debía hacerse vez tras vez. Era un ritual continuo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a la carta a los Hebreos, como les decía en el capítulo 10, ve lo siguiente. Versículos 1 al 10. Permítanme. Dice el escritor: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, perdón, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año.
porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho esto anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad, dice el escritor, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Mis hermanos, David no es ningún tonto. Él lo entiende muy bien. Él sabe que el sacrificio perfecto se va a presentar un día con la justicia como su vestido y se encargaría de traer esa misma justicia entre las naciones. Eso está muy claro en el Salmo número 2. Cuando el escritor a los hebreos dice que Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, quitando lo primero, es decir, ese sacrificio continuo que no podía quitar para siempre los pecados de los que se acercaban a los sacrificios, porque no se hacían con la justicia perfecta de Dios, establece lo segundo o establece esto último, dice el texto. Es decir, va a cumplir la voluntad de Dios, haciéndose él mismo un holocausto y sacrificio. Entonces, por esa voluntad de Dios, obedecida de forma perfecta en Cristo, nosotros seremos santificados, ya sin huella alguna de pecado delante del Padre. El holocausto y el sacrificio perfecto que nos menciona el versículo 19 de nuestro Salmo está representando a la persona de Cristo, quien no solamente se ofreció como un sacrificio por el pecado de sus escogidos, de sus redimidos, sino que vivió una vida en completa perfección, obedeciendo en todo al Padre, teniendo un corazón que se mantenía humillado ante la voluntad del Padre y ante lo que la ley decía. David jamás pudo ofrecer un sacrificio que fuera perfecto delante de Dios. Por eso él tuvo que ser santificado junto con nosotros, por un sacrificio hecho una vez y para siempre. Esto le da un valor agregado al compromiso que David desea hacer. Por eso nosotros debemos entender que todo compromiso que hacemos frente a Dios debe hacerse pensando en la perfecta obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Mis hermanos, los poderosos reyes de la antigüedad tomaban lo que querían sin impunidad alguna. Probablemente pensemos que esto es bárbaro, ¿cierto? Que es una muestra arcaica de personas incivilizadas, que nosotros, que somos más sofisticados y civilizados, jamás pensaríamos que algo así ocurriera. Permítame preguntarle, cuántos hoy en día aceptamos que algún político haga una pequeña injusticia siempre y cuando pues procure el bien de todos? ¿Cuántos de nosotros pensamos y aceptamos que se robe un poco con el fin de que traiga beneficio a la comunidad? Mejor aún, ¿cuántos de nosotros pensamos que si alguien es pobre puede quitarle algo al rico, ¿cierto? O puede aprovechar los recursos del gobierno. Desafortunadamente nosotros tendemos a medir los pecados diciendo, esto que hizo tal persona no es tan grave como lo que hizo esta otra. Y la verdad es que nosotros sí aceptamos la impunidad
entre nosotros, a pesar de ser tan sofisticados y civilizados. Quizá muchas veces nosotros mismos hemos tenido que enfrentarnos a la injusticia y hemos dicho como David, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado nuestra voz contra la injusticia de otros sin mirar nuestra propia injusticia y nuestra propia imperfección? Si pudiéramos preguntarle a Dios por qué, en su soberanía, muchas veces no detiene nuestro pecado, tal vez Él nos respondería que no lo hace para que lleguemos a una comprensión clara de nuestra pecaminosidad, para que entendamos su rectitud. El propósito de Dios, mis hermanos, es que nosotros nos reconozcamos tal y como somos y que lleguemos a reconocerlo a Él tal y como es, como el juez justo de toda la tierra. Cuando nosotros reconocemos la justicia de Dios, entonces podemos ir a solicitar perdón por nuestros pecados. Cuando entendemos que hemos pecado delante de Él y contra Él, entonces podremos pedir por una restauración. Y cuando Él nos restaure, podremos hacer compromisos firmes, sabiendo que todo pecado confesado, que toda súplica por la restauración y que todo compromiso tiene una sola base, y es la obediencia perfecta de Cristo a la voluntad del Padre. Reconociendo nuestra pecaminosidad, podremos ser renovados y ser limpios. Y ser limpios nos traerá nuevos compromisos para la obra de Dios. Mis hermanos, prominentes hombres de Dios como el rey David, como el doctor Lawson y muchos otros dentro de la iglesia del Señor han caído en adulterio. Esto es una mancha dolorosa, no solo para quienes lo cometen, sino para la iglesia de Dios en general. Pero mis hermanos, ¿saben una cosa? Cristo, el sacrificio perfecto, hecho con justicia y obediencia, ha provisto una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Cuando uno revisa la vida de David, se da cuenta que este pecado con Betsabé no es algo aislado. Que nuestro rey David, nuestro amado hermano David, sufría de esta condición. Él tuvo muchas esposas y eso le causó graves problemas a su familia. El tener hijos con varias mujeres le causó problemas más adelante e incluso este pecado que David cometió tuvo una consecuencia grave y como resultado uno de sus hijos se rebeló contra él. Eso está también en lo que Natán le profetiza a David. Pero aunque el Señor no oculta de su palabra este oscuro y trágico pecado que David cometió, tampoco oculta algo que me parece bastante hermoso para ver en medio de la escritura. Cuando David es viejo, dice la escritura que no encontraba cómo calentarse y le trajeron una chica, una hermosa joven virgen, para que lo calentara, para que se arrunchara. Y el Señor no omite un detalle en particular. Y es que pudo mostrar la restauración completa de David. Porque cuando se acostaba con esta joven, él jamás la tocó. Miren lo que dice la escritura. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 4. El rey David ya era muy anciano, entrado en días. Lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron:
Que se busque para mi señor el rey una joven virgen para que atienda al rey y sea quien lo cuide. Que ella se acueste en su seno para que mi señor el rey entre en calor. Por toda la tierra de Israel se buscó una joven hermosa y hallaron a Abisag, la sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa. Ella cuidaba del rey y le servía, pero el rey no tuvo relaciones con ella. Yo no sé muchas cosas del Señor, la verdad. Pero si algo sé, es que Dios es un Dios perdonador y es un Dios restaurador. Y es un Dios que ha abierto un camino para los pecadores. Para usted que está ahí escuchando. Y para mí que soy un pecador. Ha abierto un camino por medio de un sacrificio perfecto para volver a Él. No dejemos pasar el tiempo. No esperemos a que tengamos que ser confrontados por un Natán para que nuestro pecado se vuelva escandaloso. Estamos a tiempo de ser restaurados, de ser perdonados y de adquirir nuevos compromisos para la obra de Dios. Es todo lo que tenía para decirles en esta noche, mis hermanos. Oremos. Mi Señor, tú eres un Dios que perdona y restaura. Yo lo sé. David lo sabe. Y tu Espíritu nos convence de esto a través de tu palabra. Te pido, por favor, te suplico que traigas a nuestras vidas convicciones reales del pecado y de que hemos pecado contra ti, Señor. Te pido, por favor, que restaures nuestros corazones, nuestras almas y que nos des compromisos firmes también para tu obra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro sacrificio perfecto, lo único que podemos presentar delante de ti, Señor. Padre, a ti te plació enviar a tu Hijo al mundo para esto. Y todos esos sacrificios que continuamente tenían que hacer en la antigüedad han sido reunidos en el sacrificio perfecto de Cristo, para que mediante esto podamos ser perfeccionados los creyentes. Creemos en esta perfección tuya, Señor, y de la satisfacción completa de tu justicia. De otra forma, no estaríamos aquí. Pero ha sido tu gracia la que nos alcanzó y nos restituyó. Bendice, Señor, a todos los que tengan acceso a este corto estudio y convéncelos de su pecado. Ayúdales a comprender que hay una oportunidad para la restauración y un compromiso firme para tu obra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, como siempre la invitación para que este domingo estemos desde las 7:30 de la mañana en nuestra iglesia local para participar completamente del culto. No siendo más, mis hermanos, un abrazo, muchas gracias por su atención y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.